Si te digo que te ofrezco un curso de antropología teológica utilizando una peli de Disney, es posible que te quedes con una cara de interrogante del tamaño de un stop. Puede parecer chocante. Y tu cara de interrogante contiene, me parece, dos preguntas. La primera, ¿por qué antropología teológica? O sea, ¿qué es eso? ¿Y por qué debería importarme? Why should I care? Y la segunda pregunta, ¿qué demonios tiene que ver esto con el Rey León? Déjame que te lo cuente. ¿Por qué antropología teológica? Parto de una paradoja. El cristianismo se ha concebido siempre como una buena noticia. Sin embargo, en muchos lugares, para muchas personas, es acogida como bad news, como una mala noticia, como algo que suscita rechazo, ira, repugnancia, algo de mal gusto, de lo que no se habla en público. Y dices, ¿cómo es posible? Es interesante ver que este tema de cómo el cristianismo se concibe como una buena noticia parte desde la página 1 del Evangelio. De hecho, Evangelio, en griego, Evangelion, significa precisamente eso, buena noticia. El Evangelio empieza así, muestra a Jesús de Nazaret que se marcha a Galilea y dice, comienza a anunciar la buena noticia, el Evangelion. Y los primeros cristianos, de hecho, anunciaban su fe con este espíritu, o sea, como quien va a contarles a los demás que les ha tocado la lotería, ¿no? Como quien les invita a una fiesta, como quien le quiere contar a sus amigos que han ganado el Mundial de Fútbol. Y sin embargo, como decimos, este Evangelio, esta buena noticia, hoy día suscita rechazo. ¿Por qué? Puede ayudar a entenderlo el analizar cuál ha sido la bandera, el lema, como el santo y seña, el valor clave, el objetivo que ha guiado a Europa, que ha guiado a Occidente en los últimos siglos. Y esa bandera ha sido la libertad. Como que el mito que se cuenta Europa a sí misma, desde hace ya algunos siglos, es que la humanidad está viviendo una carrera imparable hacia la libertad. Una carrera hacia un futuro luminoso en el que cada individuo, ¿no?, rompiendo sus cadenas, escribirá libremente su propio destino. Piénsalo. Solemos leer la historia de Europa y la historia del mundo en esta clave, como una sociedad que se va liberando pues, del poder imperial. Puedes pensar en los estados modernos europeos que se liberan del poder del emperador. Se va liberando de la Iglesia en su relación con Dios, ¿no? La revolución protestante, que quita esa mediación de la Iglesia, cada hombre habla directamente con Dios. La liberación de las autoridades, en busca de la verdad. Puedes pensar en el iluminismo y el sapere aude, ¿no? Atrévete a pensar por ti mismo. La liberación de los soberanos absolutos, ¿no? La Revolución Francesa, ¿no? Libertad guiando a su pueblo, las revoluciones liberales que sacuden Europa. La liberación también de los patronos burgueses, ¿no? De los burgueses opresores. Puedes pensar en las revoluciones obreras, puedes pensar en el comunismo. La liberación de los países dominadores del primer mundo, y entra ahí todo el proceso de la descolonización. La liberación incluso de Dios, que sería un enemigo de nuestra libertad. Puedes pensar en Nietzsche, en Sartre, en el existencialismo. La liberación incluso de la verdad, ¿no? Y Stirner ahí diciendo, la verdad tiene que morir para que yo sea libre. Y si siguiéramos hoy, pues podrías ver cómo se aplica a otros campos, ¿no? Y hablaríamos de la liberación del heteropatriarcado, ¿no? O de otros agentes opresores. Si lees, por ejemplo, a Erich Fromm, este psicoanalista judío alemán, y su libro Escape from Freedom, verás como, en el fondo, la imagen que plantea del hombre es algo así, ¿no? El hombre como un ser que a medida que se vuelve más autoconsciente, más inteligente, se vuelve más libre, por lo tanto se individúa más, es como menos parte del rebaño. Eso le lleva a llevar una vida más insegura, ¿no?, más arriesgada que la del rebaño, pero en cierto modo más humana para él. Y la sensación que te deja es que la cima del progreso es la de un individuo que es, sí, máximamente libre, pero que es también máximamente diferente a los demás, máximamente solo. Un poco como esta idea de un superhombre nietzscheano, ¿no?, en la cima de una montaña helada, diciendo pues, aquello que decía Nietzsche, ¿no? Nadie es mi semejante, solo existo yo, como decía Stirner, ¿no? Soy el amo de mi destino, o otras machadas filosóficas parecidas. Y claro está, si ves esto, empiezas a entender que para quien se crea ese mito, el cristianismo como que tiene que ser por fuerza una mala noticia, porque el cristianismo te está hablando de la llegada de un reino. Tiene que ver con la llegada del reino de Dios. De hecho, decíamos que el Evangelio empieza hablando de la buena noticia, pero esa buena noticia, según el Evangelio, es que se acerca el reino de Dios. Jesús anuncia que esa buena noticia es que Dios va a reinar. De hecho, la palabra griega evangelion, que mencionábamos, además de ese sentido literal de buena noticia, tiene como un significado técnico. En la antigüedad, evangelion es el anuncio de la victoria de un rey, o de la coronación de un rey, ¿no? Es un momento en el que llega un mensajero, ¿no?, con un edicto imperial y avisa pues, que han coronado un nuevo emperador, o que el emperador tenía una batalla contra no sé qué pueblo y han vencido. Pues ese edicto imperial, esa noticia, es lo que se llama un evangelion. Es algo que anuncia la victoria de un rey, que anuncia el dominio de un rey vencedor. Por lo tanto, esa buena noticia de la que habla Jesús habla de la llegada de la soberanía de Dios. Habla del momento en el que Dios empezará a reinar. Y claro, ahí es donde dices,
¿Puede ser la llegada de un rey o de un reino una buena noticia para nosotros, nietos de la Revolución Francesa? ¿Puede ser todo ese discurso de ser criaturas, de obedecer a Dios, puede ser una buena noticia para nosotros, hombres contemporáneos enamorados de nuestra libertad? ¿Querer reconocer un rey, un dios, no suena ya como a caballo perdedor? ¿No produce esos seres subhumanos? ¿Por qué debería ser eso una buena noticia, el hecho de que Dios sea rey? La pregunta no es ninguna tontería, no es banal. De hecho, contiene la misma desconfianza que mostró, por ejemplo, Freud. Sabemos que este padre del psicoanálisis, que se veía a sí mismo, de hecho, también como una especie de profeta del ateísmo, veía la religiosidad, el reconocer y adorar a un dios, como un signo de infantilismo, como un rasgo típico de gente débil, ¿no? Que parece que se ha quedado como en un estadio infantil de desarrollo y que tiene a Dios en el fondo como una especie de oso de peluche cósmico, ¿no? Al que la gente se abraza porque tiene miedo de la oscuridad. Y sería todavía peor, típico de gente que tiene miedo a asumir el riesgo de su propia libertad, que renuncia a aquello que hace al hombre hombre, que sería ser causa sui, ser causa de sí mismo, solo apoyarse en sí mismo. De hecho, una buena imagen que puede resumir esta actitud es la imagen de Atlas, ¿no? Conocéis el mito de Atlas, ¿no? Ese titán de la mitología griega que cargaba el universo sobre sus espaldas. Yo no he estado, pero me dicen que en Nueva York, enfrente de la catedral de St. Patrick, ¿no? De San Patricio, está el Rockefeller Center, o el edificio Rockefeller, y que pusieron una estatua de Atlas, ¿no? Y que aparece un tío ahí musculoso, ¿no? Cargando el mundo, y que de hecho puedes ver fotos en las que ves perfectamente la estatua de Atlas y la catedral enfrente. Y decían que con una contraposición consciente, ¿no? Frente a esa imagen de la humanidad religiosa estaría la imagen de la humanidad liberada, ¿no? O que construye su propio destino, en la que sostiene el mundo, sostiene la existencia, sostiene la vida sobre sus propias espaldas. Parece que para Freud y para otros pensadores contemporáneos, nuestro héroe debería ser más bien ese Atlas, o incluso estoy pensando en ese personaje de Marvel, ¿no? De la última peli de Thor, que era el God's Butcher, ¿no? El carnicero de los dioses, ese que tiene el lema de que todos los dioses deben morir. Parece ser como el lema inconsciente del hombre contemporáneo, que si no muere Dios, yo no puedo ser libre, ¿no? Que Dios es siempre un enemigo de mi libertad. Por lo tanto, de nuevo, ¿puede el cristianismo ser una buena noticia sobre el hombre, sobre el ser humano, sobre ti, sobre tu vida? ¿O el cristianismo lleva entre las manos un mensaje rancio, que huele un poco como a pescado pasado, que es algo que ya no puede iluminar ni motivar al hombre actual? Es interesante subrayar que lo que se cuestiona en esta perspectiva no es principalmente que sea verdadero, sino que sea bueno, o sea, que sea algo bello, que sea deseable, que sea así. Filosóficamente diríamos que lo que estamos cuestionando no es tanto el verum, sino el bonum y el pulcrum, la bondad, la belleza. Cuestionar el verum sería, por ejemplo, esas discusiones que también abundan sobre quién considera el cristianismo irracional, quién lo considera absurdo, quién dice que choca con la ciencia, ¿no? Entramos en todo el mundo de las discusiones de ciencia y de relaciones entre ciencia y fe, que son discusiones apasionantes, pero no son el tema que ahora nos ocupa. Ahora estamos con el bonum, que nuestro tema se parece más a lo que hacemos cuando nos planteamos, por ejemplo, el problema del mal en el mundo y la existencia de Dios. O sea, ya sabes, el típico argumento de cómo puede haber un Dios bueno si existe el sufrimiento. ¿Cómo puede ser que exista el Dios de la Biblia si ha sucedido el Holocausto? Si siguen habiendo asesinatos y torturas de inocentes, si hay guerra en Rusia, si hay guerra en Israel, ¿cómo puede ser? Y es curioso constatar que este problema del mal es infinitamente más significativo y más potente para mucha gente que los razonamientos filosóficos o científicos sobre el origen del universo. Como que tienen más que ver con nuestra vida. Y esto nos dice también que lo que no nos parece bueno no resulta creíble. Incluso si tú me das un paradigma consistentemente lógico de por qué hay un Dios creador, si eso no resulta bueno, si no resulta bello, si no es atractivo para mi vida, no me lo voy a creer. Porque también eso es algo fascinante de la razón humana, que si yo no quiero que algo sea verdad, no lo va a ser para mí. La capacidad en este sentido de autoengañarse del ser humano es sorprendente. Por eso es radicalmente importante la pregunta: ¿puede ser el cristianismo una buena noticia? Y vamos a tratar de responder mediante un estudio de lo que se llama antropología teológica. ¿Qué es esto? Que puede sonar muy raro. Quizá ayuda a explicar que antropología aquí es el sustantivo, teológica es el adjetivo. Aquí el sustantivo indica que lo que estudiamos, que es el hombre. Antropología, estudio del hombre. Y ese adjetivo indica el punto de vista desde el cual se estudia. Estudiamos al hombre ahora aquí no desde un punto de vista sociológico, no desde un punto de vista biológico, no desde un punto de vista filosófico, sino teológico. Vamos a estudiar el hombre desde el punto de vista de los conocimientos, de la cosmovisión que ofrece la revelación cristiana. Y tratando, eso sí, de ofrecer un cuadro coherente. Porque me parece que con la fe, con la teología católica, normalmente nos pasa que nos falta un cuadro coherente en el que podamos integrar lo que sabemos. Con la tecnología nos pasa un poco con un ejemplo imaginario que utiliza McIntyre,
en su libro Después de la virtud, que él viene a decir algo así. Dice, imagínate que vives en un mundo postapocalíptico, ¿no? Como que dibujan Soy Leyenda y estas pelis en el que ha habido, no sé, una enfermedad o ha habido un apocalipsis nuclear en el que la civilización ha sido arrasada y hay que empezar de nuevo. Dice, ¿qué pasaría? Imagínate si los pocos supervivientes que hay tratan de reiniciar la sociedad, reiniciar la cultura y reiniciar la ciencia, pero dispusieran solo de pedazos de información, ¿no? No tienen como la información completa, han arrasado, ha caído Internet, se han destruido las bibliotecas y por lo tanto tienen pedazos de información científica, pero no tienen el contexto para interpretarlo. Te podrías imaginar, ¿no?, que habría niños memorizando los teoremas matemáticos sueltos, así como si fueran profecías, ¿no? O que se aprenden la tabla periódica de memoria porque encontraron una tabla periódica, pero realmente no saben muy bien lo que es un electrón, o no saben a qué se refieren todos esos números que aparecen ahí. Pues te podrías imaginar una humanidad en la que se contarían unos a otros esbozos de la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no?, aun sin tener los conocimientos matemáticos o físicos que te permitirían comprenderla, ¿no? Quedarían como palabras sueltas sin contexto, ¿no?, cuyo significado no se acaba de comprender, ¿no? Repetirían palabras que aparecen en los libros de electrón, masa, vector, genes, y se contarían quizá el relato del Big Bang o el origen de las especies o nuestras teorías contemporáneas sobre la mecánica cuántica, pero como un mito que se cuentan unos a otros al calor de una hoguera, ¿no? No como una teoría científica, sino como rastros de algo que una vez tuvo sentido y que hoy no acabamos de comprender, ¿no?, en un proceso de un teléfono descacharrado exponencial. Pues el resultado, como os podéis imaginar, sería una especie de ciencia Frankenstein, ¿no?, que tendría un parecido remoto con lo que nosotros hoy en día entendemos por ciencias naturales o ciencias experimentales. Pues la hipótesis que planteo es que con la teología católica, con la fe católica, puede estar pasándonos algo parecido. Vivimos en un mundo postcristiano que viene culturalmente de esa tradición, en el que quien cree sigue utilizando esas palabras, ¿no?, y como que la gente cree que comprende más o menos de qué se habla cuando se habla de Dios, cuando se habla de pecado. Se dicen palabras como gracia o salvación, Eucaristía, pero aunque se repitan esas palabras, realmente es un mundo en el que se ha perdido el hilo de Ariadna, ¿no? Se ha roto el mapa del tesoro, está el mapa en pedazos, ¿no? Nos hemos quedado sin el cuadro de sentido que nos permite encajar unas piezas con otras y llegar al tesoro. Este minicurso es un intento de ofrecer ese ábrete sésamo, esa llave que abre la cerradura y revela la unidad, la coherencia, el sentido y también el atractivo del todo. Y aquí es donde podrías decir, ok, hasta ahora te sigo, ok, hablemos de antropología teológica, pero ¿por qué el Rey León? Y quizá yo podría empezar hablando de su relevancia como fenómeno cultural, ¿no? Y hablaríamos de la película de 1994, que es la que vamos a analizar, y de cómo en su momento fue la segunda película más taquillera de la historia. De hecho, hasta hoy es el clásico de Disney más taquillero hasta Frozen. Y en realidad si sumas al clásico los ingresos por el live action que hicieron hace unos pocos años, en realidad supera a Frozen y vuelve a ser el éxito más taquillero de Disney hasta la fecha. Podríamos mencionar cómo la American Film Institute lo consideró en 2008 la cuarta mejor película en su género de toda la historia. O podríamos hablar del musical y de cómo es el tercero más largo de la historia de Broadway. Podríamos hablar de la música, podríamos hablar de los actores, de la voz, de curiosidades varias. Pero quiero subrayar que lo que nos interesa, sobre todo, es su faceta como historia. Y las historias nos interesan. Podrías pensar que las historias son solo un divertimento, un lujo, un entretenimiento. Que una historia es solo ficción, entendiendo ficción como algo contrapuesto a la verdad. Pero, ¿qué me dirías si te dijera que quizá las historias son vehículo de un tipo de verdad distinta? Y lo verás muy claro si te pregunto ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Aquí podríamos tratar de obtener una respuesta científica, ¿no? Podríamos atender, no sé, a tu composición química. Podríamos hacer como Walter White en Breaking Bad, ¿no? Y te metemos en un cubo de ácido y te disolvemos en tus componentes, ¿no? Y hacemos un análisis y quizá de ahí podríamos deducir, pues no sé, que eres un conjunto, un sistema compuesto de X cantidades de hidrógeno, de oxígeno, de carbono, de nitrógeno y de otros elementos inferiores. Pero también es verdad que podríamos buscar, además de un análisis químico, una explicación biográfica. Y en ese caso no nos bastaría el análisis químico a lo Walter White. Tendríamos que pedir una cerveza, pedir un café y decir, cuéntame tu historia. Y no sé, pero a mí algo me hace sospechar que esa verdad que tú me contarías no es de menor calidad o menor calado que ese análisis químico, sino todo lo contrario. Y es que para entender quién es, desde que el hombre es hombre, ha contado historias. Al calor del fuego de la hoguera o en un cine 3D, pero siempre ha contado historias. Es más, parecería como que tenemos una mente cableada para las historias. Decía un autor que ningún niño le pide a su padre antes de dormir, papá, cuéntame, ¿no? Háblame de otra fila de la tabla periódica. Y sin embargo, muchos niños, desde que el hombre es hombre, le piden a sus padres que les cuenten un cuento. Y es como una cosa curiosa que a los adultos les sigue pasando, nos sigue ocurriendo lo mismo. Y si no, dime tú, o sea, apelo a tu experiencia.
O sea, ¿por qué te metes en el cine, te gastas el dinero en eso? ¿Por qué te metes en las páginas de una novela o en tu tablet a seguir una serie, invirtiendo un montonazo de horas delante de un trozo de papel o de una pantalla para ver y escuchar vidas de personas ficticias, que la mayor parte de las veces ni siquiera han existido, ¿no? O sea, tienes un Harry Potter, un Iron Man, un Simba, ¿no? Un Frodo, y te encuentras personas que no existen haciendo cosas absurdas, que muchas veces son imposibles, o sea, son totalmente inverosímiles. Es Harry Potter, escuela de magia, escobas voladoras, ningún problema. Combates espaciales con alienígenas genocidas, gemas del infinito, cuenta conmigo. Leones que hablan, que cantan, que se hacen amigos de jabalís, claro que sí. En ningún momento te cuestionas qué estupidez es esto. Y es chocante constatar cómo estas historias absurdas e inverosímiles de personas que no existen te importan, ¿no? Y si te interrumpo o te saco del cine, ¿no?, antes de que acabe una película, o cuando estás terminando de ver el desenlace de tu serie favorita, o sea, te echo más daño que si te metiera un puñetazo, ¿no? Te quedas con un anhelo de completar esa historia que realmente es poco comprensible desde un punto de vista estrictamente científico. O sea, biológicamente, ¿qué es lo que aporta nuestra supervivencia al contar historias? Pues no es evidente, ¿no?, si nos ponemos el gorro evolutivo, y sin embargo nos importa. Una explicación, una hipótesis acerca de esto, lo da Joseph Campbell, ¿no?, ese estudioso de literatura y de mitología comparada, cuando habla de la teoría de lo que se conoce como el camino del héroe, ¿no?, en su libro del héroe de los 1000 rostros, ¿no? Y ahí un poco la tesis es que la inmensa mayoría de estas historias que hemos contado desde Homero hasta Marvel, ¿no?, pasando por El Gladiador, El Señor de los Anillos y todas las historias que te puedas imaginar, detrás de todas las historias, en el fondo está siempre la misma historia, ¿no? Tienes un personaje con el que en el fondo te sientes identificado, que empieza en una situación de vida normal, digamos, en el que el tío es un cualquiera, y sucede algo que romperá ese orden, ¿no? Se produce lo que se llama el llamado a la aventura, ¿no?, esa salida de la comarca, ¿no? Y entonces ese personaje empezará un camino, ¿no?, en el que se encontrará amigos, se encontrará un maestro normalmente, ¿no?, esos ancianos de barba blanca de todas las historias, se encontrará enemigos, empezará a superar pruebas, ¿no?, hasta un momento en el que habrá una crisis final, una batalla definitiva con el mal o con el adversario, y finalmente triunfará, ¿no? Y ese héroe descubrirá quién es, descubrirá también su don y volverá a la sociedad convertido en alguien distinto y en alguien que tiene algo que aportar al mundo, ¿no? Hasta ahí el camino del héroe. No vamos a explicar, podríamos entretenernos con cómo aplica y cómo se encarnan 1000 historias, pero nos interesa ver eso, que desde Harry Potter hasta El Rey León, pasando por El Gladiador, Marvel, Star Wars, Hunger Games, El Señor de los Anillos, La Bella y la Bestia, en el fondo ese esquema siempre está ahí, según la teoría. Y un poco lo interesante es pensar que esas historias nos atraen, aunque sea la misma historia, porque sabes que en el fondo están hablando de ti, están hablando de tu deseo de ser un héroe, de tu deseo de encontrar ese nombre que te está esperando, ese destino que de algún modo está escrito para ti, esa historia que está esperando que protagonices y que escribas. Ese camino que te habla de vencer al mal, de crecer hasta llegar a ser quien estás llamado a ser, de hacer algo por los demás, de dejar huella en el mundo, de hacer de tu vida algo significativo. Porque en el fondo eso es ser hombre, eso es lo que significa ser humano. Historias. Hemos contrapuesto este tipo de explicaciones a la ciencia, pero habría que decir que incluso, si lo miramos así, incluso el esfuerzo científico entra dentro de una historia. Esto decía Jordan Peterson. Decía, en el fondo, porque alguien emprendería una carrera de ciencia y afrontaría todos los sacrificios que supone llegar a ser un científico y hacer a la ciencia avanzar un pasito más en la búsqueda de la verdad. Dice, no creo que sea solo por ganar dinero. Si eres un tío listo, hay maneras más rápidas y más fáciles de ganar dinero. Dices, ¿es un conocimiento desinteresado? Puede ser. Dice, pero yo lo que veo es que los científicos son gente apasionada. Y son gente apasionada porque en el fondo cree también estar haciendo un camino del héroe, ¿no? Un camino del héroe que habla de algo así como que el conocimiento de la verdad y el avance de la ciencia logrará hacer un mundo mejor, ¿no? Y acabará con las enfermedades, y etcétera, etcétera. Entonces, curiosamente, como incluso el conocimiento científico se inserta también dentro de una historia, de un camino del héroe de este calado. Y por esto este psicólogo canadiense se preguntaba, dice, ¿las historias no son reales? Dice, bueno, es como preguntarse si los números son reales. En un sentido, no. O sea, dices, bueno, los números son creaciones de la mente humana, ¿no? Pero en otro sentido, también real, podrías decir que los números son más reales que la realidad, porque son realidades que se aplican a muchísimas cosas y que muchísimos elementos de nuestra realidad, de nuestro universo, son explicables por esos cálculos numéricos que aparentemente son imaginarios, son meramente mentales, ¿no? Y dice este Peterson, dice, pues del mismo modo, las historias son números, es decir, son como estructuras de fondo de la realidad, son patrones que vemos repetido una y otra vez en nuestra existencia humana. Y en la medida que son verdaderas, como los números, las historias apuntan a los deseos e intuiciones más profundas del corazón humano.
Y por eso quizá tienen la capacidad de seguir resonando, por eso se pasan esos cuentos de generación en generación. Por eso tu hijo o tu hermano pequeño ve la misma película en bucle, una y otra vez. De hecho, Jordan Peterson utiliza el Rey León para hablar de la psicología de Jung y empieza a hablar de esos arquetipos que tenemos clavados en la psique humana, ¿no? Que son transindividuales, que son transculturales. Y me pasó que estaba viéndolo y decir, ok, súper interesante, pero ¿cuánto te estás perdiendo por no conocer el Evangelio? Como esa sensación de decir, estoy viendo algo que tú no estás llegando a ver gracias a esto. Y en cierto modo, en parte ahí nacen estas conferencias, en que vi estos vídeos y dije, qué interesante, pero aquí hay algo más que yo estoy viendo y que pudiera compartir al ver esta historia desde el punto de vista, desde la perspectiva del Evangelio. Esto parte también de mi idea de que los mitos, esas historias, apuntan oscuramente a Cristo. Son las palabras que apuntan a la palabra con mayúscula, que son como los balbuceos de todas esas culturas que suspiran sin saberlo por esa historia con mayúsculas, por el Evangelio. Por tanto, me propongo utilizar el Rey León como una metáfora de la historia que pretendo contar. Y el uso de las metáforas no es totalmente extraño a la teología. En teología siempre se habla de que se utilizan analogías, metáforas, para expresar algo que es inexpresable, algo que en cierto modo escapa de los límites de nuestro lenguaje humano. Y de hecho, en la tradición cristiana, la fe se expresa también en forma de historia. En eso somos judíos. Sabéis que los griegos son los filósofos, son los teóricos, ¿no? Cuando el griego te expresa qué piensa, pues te hace toda una teoría filosófica. Los judíos, en cambio, contaban historias. De hecho, en la Biblia explica esa historia, ¿no? Dice, cuando entres en la tierra que el Señor te va a dar, ¿no? Cuando vayas y le vayas a dar gracias a Dios por todo lo que te ha dado, repite esto. Y entonces dice el credo histórico, que dice algo así, ¿no? Dice como mi padre era un arameo errante, ¿no? Y bajamos a Egipto y en Egipto nos hicieron esclavos, pero entonces Dios sustituyó a Moisés, ¿no? Y nos sacó de la esclavitud y atravesamos el desierto y dimos vueltas durante 40 años y luego entramos en la tierra prometida y hubo dificultades, pero el Señor nos sacó de todas ellas, ¿no? Y, en fin, que no enumera una serie de ideas, sino cuenta una historia. Cuenta cómo Dios ha entrado en su historia y ha protagonizado en cierto sentido un camino del héroe con ellos. Y nosotros somos griegos, pero somos también judíos. Y los cristianos también explican su realidad a partir de una historia. De hecho, es una historia en 3 fases. Esto es como el mapa general de la antropología teológica, ¿no? Se habla de creación, se habla de caída y se habla de redención. Y en esa redención o salvación, como tercera etapa, la podríamos dividir también en 2 subetapas, ¿no? Se habla de redención inaugurada, o sea, el inicio de la redención, y redención completa o completada. Es, como digo, un cambio de perspectiva, porque el esquema filosófico griego, digamos, es estático, ¿no? Si conoces una cebra, conoces todas las cebras. Conoces un hombre, conoces todos los hombres. Parte también de esa concepción griega de que el universo es eterno. El tiempo es circular, ¿no? Lo que es lo que ha sido y lo que será. Los judíos y los cristianos, en cambio, introducen la novedad de la historia. Para el judío y para el cristiano, el tiempo no es un círculo, sino una flecha que camina hacia una diana. Y eso quiere decir que para el cristiano, para el judío, a diferencia del griego, no es lo mismo ser hombre antes que la caída que después de la caída. Para el cristiano no es lo mismo ser hombre antes de Cristo que después de Cristo. Son otra cosa. Y aquí estamos hablando de etapas cronológicas de la historia de la humanidad. O sea, puedes pensar en los hombres que vivieron antes de Cristo o los hombres que vivieron después de Cristo. Pero hay quien puede hacer también una lectura como etapas de tu vida. O sea, hablas como mi vida antes de encontrarme con Cristo o después de encontrarme con Cristo. Y puedes verlas también como fases que en cierto modo persisten en tu corazón. Son como un poco la historia geológica de tu corazón, ¿no? Igual que hoy podemos encontrar restos, podemos encontrar fósiles, podemos encontrar estratos de la Tierra en diversas etapas de su formación, pues en cierto modo podemos encontrar como esas huellas, como esos restos, como esos fósiles, como esos ecos de estas etapas que persisten en tu corazón, ¿no? Porque tu corazón es el que es porque el ser humano ha atravesado estas etapas y persisten como huellas en él. La huella de la creación, la huella de la caída y los frutos de la redención. Y aquí estamos investigando estos restos. Estamos también, si quieres, haciendo como una especie de psicoanálisis, ¿no? Sentándote en el diván y decir, vamos a indagar en la prehistoria, en tu prehistoria teológica, para tratar de comprender tu identidad, comprender también tus heridas y saber cómo orientarnos en la vida hoy. Pero más sobre esto en el próximo episodio. En este vídeo hemos introducido el curso, explicando qué sentido tiene hablar hoy de antropología teológica y por qué el Rey León puede ser una buena metáfora para hacerlo. Hemos presentado la situación del cristianismo hoy y la paradoja de que, presentándose como buena noticia, en muchas partes es rechazado como bad news. Hemos constatado que esto tiene mucho que ver con la exaltación de la libertad como bandera de nuestra cultura, que hace parecer la llegada de un Dios que reine sobre mí como una mala noticia. Y hemos prometido un cuadro de sentido que permite interpretar los conocimientos que tenemos de la fe cristiana, hablando de que quizá hoy por hoy están un poco como piezas sueltas de un rompecabezas no resuelto.
Hemos explicado por qué utilizar una historia como un medio para explicar una verdad teológica puede no ser, al fin y al cabo, tan disparatado. Y hemos introducido brevemente las etapas clave de la antropología teológica cristiana: creación, caída y redención. Gracias por escucharme. Este ha sido solo el inicio de El Reino de Dios, una visión cristiana del hombre en diálogo con el Rey León. Si te ha interesado, espero que te mantengas a la escucha y te esperamos en próximos episodios.